Muy bien, gracias Señor. Continuamos con la serie Vacas Sagradas. El tema del día de hoy, vamos a continuar. Dios creó el bien y el mal. Y llegamos a un punto dentro de este tema que yo considero el eje divisor entre lo que hace Dios y lo que hace el diablo. Durante mucho tiempo se le han atribuido las obras del diablo a nuestro buen Dios. Y tenemos que entender que Dios es bueno y para siempre su misericordia. La Biblia dice en Juan capítulo 10, versículo 10, dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Podríamos agregar allí, yo por mi parte, o yo muy por el contrario, he venido a que tengan vida. Entonces, el ladrón es el que hurta, mata y destruye. No es Jesucristo. Él vino para que tuviésemos vida. Y para que tuviésemos abundancia. Muchas versiones dicen allí, y para que la tengan en abundancia. Ni la palabra la, ni la palabra en están en el texto original. ¿Ok? Así que, porque es evidente, Jesús nos da toda su vida. No nos da la vida de a poco, sino que tenemos la plenitud de su vida. No necesitamos tener abundancia de su vida porque tenemos la vida. Y la vida es Cristo. ¿Entienden? Allí la traducción adecuada es, y para que tengan abundancia. ¿Cuál era el inconveniente, al parecer, de don Cipriano de Valera y Casiodoro de Reina? Era que muy probablemente ellos creían que debíamos ser pobres. No creía que un cristiano pudiese tener abundancia. Y lo vemos en distintos versículos en la traducción Reina Valera y en muchas otras más. Entonces vemos que Jesucristo vino para que tuviésemos vida y abundancia. Aleluya. Si no es vida ni abundancia, no es de Dios. Hermanos, la escasez no viene de la mano de Dios. Nuestro Dios es un Dios dadivoso. Es un Dios de sobreabundancia. ¿Me entienden? Miren, véanlo en relación al pecado y la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. De manera tal que teniendo siempre todo lo necesario en todas las cosas, aún más abunden para buenas obras. Esa es la provisión de Dios. Él quiere que tengamos abundancia. Entonces entendemos que si es hurto, muerte y destrucción, es la obra de Satanás. Y si entendemos que es la obra de Satanás, ¿qué dice la palabra de Dios? Someteos pues a Dios, sométanse a la vida y la abundancia, y resistan al diablo. Y el diablo huirá de Dios. ¿No? ¿Por qué me quedan mirando así? No. Tiene que decirme no. Amén. Muy bien. No huirá de nosotros. Somos nosotros los que tenemos que resistir al diablo. Amén. Gracias, Señor. Habíamos visto también en Juan 14, 7 claramente que como es el Hijo, es el Padre. Que quiero aquí dejar muy en claro es el carácter de nuestro buen Dios. Si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces, quien ha visto a Jesús, ha visto al Padre. La perfecta manifestación del carácter del Padre está en Jesucristo. ¿Comprenden esto? Esto es muy importante. La perfecta manifestación del carácter del Padre está en Jesucristo. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. El que conoce a Jesús, conoce al Padre. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El que ve a Jesús, ve al Padre. Amén. Esto es lo natural en un hijo amado. Efesios 5:1 dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados.
Entonces, si usted es un hijo amado, usted va a imitar al Padre. ¿Entiende esto? Amén. ¿Y qué declaró el Padre? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El mismo Padre, y con voz de trueno, declaró sobre su Hijo: este es mi Hijo amado. Por tanto, Jesús era un imitador del Padre. Y no solo era un imitador del Padre, sino que en su esencia era el Padre. Él es Yahshua o Yeshua, que significa Jehová salva. Él es Jehová en la persona de Jesucristo. Amén. Si me conocieseis a mí, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y aquí vienen esas preguntas de: ¿y los ovnis, pastor? Esas preguntas que... ¿Sí o no? Pues bueno, para que vea, Felipe hacía preguntas así también, no se preocupe. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Si usted lee el versículo anterior, dice: desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe sale con esta brillante pregunta: muéstranos al Padre. ¿Le habéis visto? Muéstranos al Padre. Pero si ya lo has visto. Muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿Qué continúa allí? Juan 14. Estamos en el versículo 9. Dice así: ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creed que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Amén. Aleluya. Mire, si usted estudia solo el Antiguo Testamento, si usted estudia solo el Antiguo Testamento, tendrá una imagen distorsionada de Dios. Porque el Antiguo Testamento es sombras y formas. Muchas veces el Antiguo Testamento, Dios es revelado según la evaluación del profeta, entendiendo que la revelación en la Biblia es progresiva y esto incluye también el carácter de Dios. Cada vez que nosotros recibimos una palabra de conocimiento, una palabra de sabiduría, o tanto mejor ejemplo, cada vez que nosotros recibimos una palabra en lenguas, ¿nosotros qué hacemos? ¿Traducimos? No, interpretamos. ¿Me entiende? Entonces, con certeza, Dios ocupa a estos vasos de barro para sacar un mensaje celestial. Y lo va a hacer por medio, primeramente, del vocabulario que nosotros tenemos. ¿Me entiende? Lo va a hacer también, o va a ser moldeada esa interpretación también por la doctrina que nosotros tenemos. Recuerdo claramente cuando vino el terremoto. ¿Qué mes fue? ¿Marzo fue el terremoto? ¿Febrero? Ok. En noviembre, entonces, del año anterior, vino un profeta y dijo que venía un gran terremoto. Yo no sé, ¿sabe qué? Es como jugar al quino esta cosa, porque usted viene y profetiza que va a venir un terremoto y le va a chuntar. Ahora pueden pasar 2 meses o pueden pasar varios años. ¿Ok? Aún así, él dijo, viene un terremoto. Y creo que dio la fecha. Fue bastante preciso en esto. Pero dijo, y esto es porque Dios está molesto con Chile. ¿Ok? Ok, entonces, ahora bien, ¿el mensaje era de Dios? Sí, sí era de Dios, pero a medias. Porque Dios no está enojado. ¿Me entienden? Entonces, ese es el problema de las personas que reciben una palabra y la vuelven una frase. Si usted recibe una palabra, entrega la palabra. No la vuelva una frase. No le agregue de su cosecha. Amén. Es simplemente una palabra de Dios. Y usted, aunque sea un vocablo, entréguelo como está. Amén. Gracias, Señor.
Por eso es tan difícil para Jesús enseñar a los judíos sobre el Padre, como un Padre amoroso, cuando ellos tenían este concepto de un Dios iracundo, lleno de fuego consumidor. Toda vez que el pueblo de Israel experimentó una maldición fue por su desobediencia. Es la desobediencia la que trae la maldición, no Dios. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Por tu causa, maldita es toda la tierra. ¿Quién desató la maldición? Adán. No fue Dios que trajo la maldición sobre la tierra. Fue Adán que trajo la maldición que estaba contenida en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Fue Adán que trajo la maldición sobre toda la tierra al subyugarse al diablo, al creer en el diablo, al confiar en el diablo, al obedecer al diablo. Amén. Podemos ver en Números 21:5 de que la rebelión y la desobediencia trajeron la maldición sobre el pueblo. Números 21:5 dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, ¿qué había dicho el pueblo? El pueblo habló contra Dios y contra Moisés, blasfemó. Y ellos dijeron, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Quién declaró maldición? Ellos. La Biblia dice claramente que nuestro vientre se llena de los frutos de nuestros labios. ¿Están de acuerdo en esto, no? Entonces, esta fue una profecía autocumplida, por decirlo así. ¿Me entienden? Ellos dijeron, ¿por qué nos trajiste a morir a este desierto? Y la muerte los alcanzó. Porque ninguno estaba muriendo. Y Jehová envió, y allí la palabra envió es shalach o salash. Bueno, ¿cómo se lee en hebreo? S-H-A-L-A-C-H. Que significa permitió ir y dejó ir. Dejó ir entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. Y murió mucho pueblo de Israel. Entonces, en algún minuto las personas tuvieron que decidir, bueno, ¿cómo traducimos esto? Porque un mismo vocablo significa envió y también significa permitió ir. Y suena bastante distinto, ¿no? El envió y el permitir ir son cosas muy distintas. ¿Me entiende lo que le digo? Hubo que tomar una decisión. Y con certeza tradujeron conforme a la doctrina de ellos. Por ejemplo, en griego, la misma palabra, dar, también significa tomar. La misma palabra, ir, significa venir. Es complejo, ¿no? Oye, voy y vuelvo. Sería voy y voy. ¿Ah? O vengo y vengo. ¿Entiende lo que le digo? Gracias, Señor. Somos resultados, hermanos, de nuestras creencias y vivimos lo que declaramos. El poder de la vida y de la muerte está en el poder de la lengua. Forjamos nuestras realidades con las palabras de nuestra boca. Imagínense, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. ¿Por qué? Por lo que declaramos. Porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Esta es la palabra de fe que predicamos. Amén. Miren, cuando Dios creó todas las cosas, no creó el día de la maldición. Y el quinto día creó las tinieblas. Creó las enfermedades. No existe eso en el relato de la creación. Ahora bien, muchos interpretan un versículo en
el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 6, como que Dios creó las tinieblas. Dice así: yo, Jehová, y ninguno más que yo, versículo 7, que formo la luz y creo las tinieblas. Bueno, podrían decir, bueno, aquí está diciendo que crea las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, o creo la maldad, dice otra versión, o creo el desastre, dice la Nueva Versión Internacional en inglés al menos. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Pero si tomamos el texto tal como está, rompemos con gran parte de lo que enseñó Jesús. Cuando algo, hermanos, sale de lo común en alguna parte, es porque nos estamos desviando de un verdadero entendimiento. Amén. ¿Acaso Jesús vino a sanar las enfermedades que el Padre infligía? Habría que ser muy malo, ¿no? El Padre enferma y el Hijo sana. Habría como, o tendríamos que tener un padre bipolar o de doble ánimo, ¿cierto? Esquizofrénico. Los religiosos se molestan cuando alguien recibe sanidad. Recuerdo la historia de un pastor que vino a una de las reuniones de palabra de fe y fue sanado. Este hombre estaba totalmente paralizado. Y al volver a casa, su esposa con gozo lo recibió y llamaron al pastor de su congregación. Le dijeron: pastor, mire lo que aconteció en una de estas reuniones de fe. Mi marido está caminando, estaba postrado en cama sin poder moverse, usted sabe. Y el pastor partió para allá. Y cuando llegó al lugar le dijo: mira, ¿sabes qué? Esto no es de Dios. Y al salir el pastor de esa casa, no sé realmente si era pastor, pero bueno, yo creo que hay pastores que están en tinieblas todavía en estos temas. Y Dios traiga más revelación a nuestro ministerio también. Amén. Oremos por ellos. Pero al salir ese pastor, ese individuo nuevamente estaba postrado. Hermanos, lo que ustedes creen define su realidad. Si ustedes tienen una visión de Dios, un entendimiento deformado del carácter de Dios, no van a poder recibir lo mejor de Dios. Primero de Juan, capítulo 1, versículo 5 dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. La versión Valera creo que dice: y ningunas tinieblas hay en Él. Oiga, cuando la Biblia dice ningunas tinieblas, es ningunas tinieblas. Él es luz. En la presencia de la luz no puede haber tiniebla. ¿Entienden lo que le digo? Por otra parte, Mateo 12:25, mire, vamos para allá rápidamente, dice así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Jesús aquí está revelando un concepto fundamental. Ningún reino que esté dividido puede prevalecer. Ningún reino que tenga luz y tinieblas puede prevalecer. Si el Padre enfermaba y Jesús sanaba, tenemos un reino dividido. ¿Entienden lo que le digo? Entonces el reino de los cielos no podría prevalecer. Pero Satanás es el padre de mentiras. Él quiere engañarnos. Entendámoslo bien. El único poder que él tiene contra nosotros es el engaño. Las personas se enferman porque han sido engañadas. Las personas están pobres porque han sido engañadas. Están enceguecidas. Aún los mismos cristianos pueden ser engañados. El diablo te va a decir: tú mereces castigo. Tú mereces castigo.
Tu conciencia, por otra parte, te va a condenar y te va a decir, tú mereces castigo. Así es la conciencia. La conciencia te dice lo que es justo. Y si tú cometiste algún error, por eso el apóstol Pablo decía que él cuidaba su conciencia. ¿Me entienden? Porque la conciencia puede jugarte una mala pasada. La conciencia es el Pepe Grillo de Pinocho, ¿se recuerdan? Ese no es el Espíritu Santo. Es la conciencia. La conciencia te va a acusar. Pero tú tienes que comprender y mantenerte consciente de que Jesucristo llevó tus pecados y llevó el castigo. Por tanto, no tienes que llevar ningún tipo de castigo. Si usted cree que merece el castigo, dejó de creer que Jesús llevó el castigo. Y si usted dejó de creer que Jesús llevó el castigo, va a experimentar el castigo. ¿Cómo le podríamos llamar a un hermano que está en esa situación? Un hermano engañado. Porque Jesús llevó el castigo. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces no se deje engañar. Satanás es el padre de mentiras. Con que Dios te dijo, con que el pastor te dijo, con que en el estudio bíblico te dijeron. No, no funciona así. Tan seductor. Dios es luz. Y ningunas. Cuando la Biblia dice ninguna, es ninguna. Pero allí no dice solo ninguna, sino que dice ningunas. Como haciendo referencia de que hay distintos tipos de tinieblas. La enfermedad es tiniebla, la soledad es tiniebla, la depresión es tiniebla, la pobreza es tiniebla, la enfermedad es tiniebla. Ya lo dije, no importa. Piensa en algo oscuro. Amén. Piensa en algo que sea hurto, robo y destrucción. Eso es tiniebla. La luz es vida. La abundancia es vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿podemos decir que Satanás creó las tinieblas? No, definitivamente no. Porque las tinieblas son ausencia de luz. No es algo creado, sino una condición o un estado. Que en lo espiritual es voluntario. Todas las personas que están en tinieblas deciden estar en tinieblas. No hay nadie que esté en tiniebla que no esté tomando una decisión. Vivir así. ¿Saben qué? Muchos dicen, no, pero las personas si no tienen conocimiento de Dios no pueden tomar una verdadera decisión para estar en la luz. Pero tenemos dos testimonios. Primero, el testimonio externo de lo creado, de que Dios existe. Amén. Y segundo, tenemos un testimonio interno. Dios ha revelado al corazón de todos los hombres de la tierra. Por eso es que hay tantas religiones y todos le buscan de alguna manera. Pero debemos comprender de que el único camino al Padre es Jesucristo. Entonces todos tenemos acceso, estamos programados para ir a la luz. En el fondo somos como esas mosquitas. ¿Ha visto usted esa mosquita que va contra la ampolleta y va contra la ampolleta? ¿Me entiende? Dentro de ti hay algo que te lleva hacia Dios. Dios te atrae con cuerdas de amor. Amén. Si la luz fuese impuesta, la obra de Dios no sería amor. Dios es amor y el amor nos impone. Él podría decir, ámenme, y todos probablemente tendríamos que amarle. ¿Cierto? Pero eso no sería amor. Sería una obligación. Su carácter no sería amor. Y la demostración más perfecta de su amor para con nosotros es que podamos escoger amarle. Es que podamos escoger obedecerle. Jesucristo podía haber destruido la cruz, pero escogió permanecer allí para que tú pudieras decir, creo en ti, decido amarte por lo que hiciste, por tu corazón, yo te deseo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Amén. Gloria a Dios. Por otra parte, hay algunas mal traducciones, como ya he estado explicando en
en el Nuevo Testamento. Los quiero invitar a que con un lápiz en mano vayamos por favor a 1 de Pedro 1, versículo 6. Todos estos son los orígenes de estos conflictos que han formado una figura de Dios corrupta, que han formado a este Dios iracundo, que tiene una mano cerrada porque no te quiere dar y que tiene un palo en la otra para darte cada vez que te equivoques. ¿Me entiendes? Porque ese es el Dios que han formado en sus mentes muchas personas. Un Dios castigador en vez de un Dios amoroso. Un Dios con el cual tienes que luchar por tu bendición en vez de un Dios dadivoso. Amén. Primera de Pedro 1, versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Allí la palabra no es prueba. Allí la palabra en griego es peirasmos. Entonces, ¿qué significa peirasmos? Significa tentación. Así que por favor, borra allí prueba y coloque tentación. Para que sometida a prueba vuestra fe, y allí la palabra prueba en el versículo 7 es dokimión, que es una prueba de genuinidad. Esa palabra verdaderamente es prueba. Aprende a seguir instrucciones. Y no dije borro, ¿así? No. Para que sometida a prueba vuestra fe, pero lo que estamos tratando de establecer, Manuel, es que son palabras distintas traducidas de igual. ¿Te das cuenta? En el versículo 6 dice: si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pero allí la palabra no es prueba, es tentación. Para que sometida a prueba, y allí la palabra es prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Ok, explico esto. Amén. Si allí dice prueba, la cosa da para entender como que viniese de Dios. ¿Me entiende? Pero si dice tentación, bueno, vamos a leer en Santiago que dice claramente que Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado. ¿Me entiende? Entonces es fundamental que podamos tener una profundización en lo que estamos leyendo, que tengamos acceso a herramientas. Sabe que en internet hay varias Biblias en griego, usted aprieta un botón, se le despliega un diccionario de personas muy confiables. Diccionarios teológicos muy buenos. Entonces, bueno, una de ellos es Eastword. Usted puede bajar todo este contenido gratuito a su computador. Tiene que aprender a utilizarlo, sí, porque hay algunos que se van para el otro lado. Tiene que aprender a utilizarlo en el contexto. No es solo el diccionario el que tiene que aprender a usar. Tiene que adquirir herramientas de homilética, de hermenéutica. ¿Amén? Ok. Dice así entonces: aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser tentados. Y vemos que la tentación viene del diablo. Para que sometida a prueba vuestra fe. Entonces, entiendan lo siguiente: cada tentación del diablo es una oportunidad para probar nuestra fe. Cada tentación del diablo es una oportunidad para probar nuestra fe. ¿Recuerdan la armadura del cristiano? Ok. ¿Cuál es el escudo? El escudo de la fe. ¿Para qué es el escudo de la fe? Para apagar los dardos del maligno. Para apagar las tentaciones del maligno. Amén. Podríamos decir que ese es uno de sus dardos. ¿Cierto? La duda es uno de sus dardos.
el engaño, la mentira, son dardos del maligno. La tentación también. Amén. ¿Y cómo detenemos estas tentaciones? Por medio de la fe. Entonces, cada vez que el diablo te quiere lanzar algo, hay una prueba de fe. Que es que tú levantes tu escudo y detengas lo que el diablo te está lanzando. Sea incredulidad, sea engaño, sea mentira, sea enfermedad, lo que sea. Amén. Por medio de la fe, usted puede ser protegido. Para que sometida a prueba, una prueba de genuinidad. A ver, ¿qué tan genuina es tu fe? Mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Amén. Entonces, ¿cuál sería el cristiano genuino o el cristiano que genuinamente está caminando en fe? Yo diría que es lo mejor por decir. El que pasa la prueba y supera la tentación. Amén. La tentación viene del diablo. La prueba es una prueba de fe. ¿Dios envió la tentación? No, Dios no tienta a nadie. Dios te envió la fe para que pudieses resistir la tentación. ¿Estás comprendiendo? Gracias, Señor. Santiago 1:12 dice claramente: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, ahí nuevamente la palabra no es prueba, es tentación. Yo no resisto la prueba, yo paso a la prueba. Amén. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Evidentemente, llevando fruto, demostrando obediencia. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie con mal. ¿Me entienden? Dios no tienta a nadie, menos con mal. ¿Me entienden? En Él no hay tiniebla, en Él no hay mal. Él no es malintencionado. Y avanzamos al versículo 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Si se da cuenta, aquí queda muy claro que todo lo que desciende del cielo es bueno y es perfecto. Entonces, tenemos que entender que del cielo vienen buenas cosas. Porque no hay malas cosas allí. En el cielo no hay enfermedades. En el cielo no hay hospitales. En el cielo no hay pobreza. En el cielo no hay soledad. ¿Por qué están bailando? Hay una canción. Yeah. Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Si no es perfecto, no es de Dios. Amén. Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Del Padre de qué? ¿De las tinieblas? No, de las luces. Dios es luz. Y ninguna tinieblas hay en Él. No hay sombra en Él. No hay sombra de variación en Él. Avancemos al 21, dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. No se engañen. ¿Saben qué? El engaño es el principal recurso del diablo. Pero también podemos ver aquí que la advertencia del apóstol Santiago es que no nos engañemos. Oiga, es tan fácil, lo veo tan comúnmente. Tantas personas viniendo a mí, habiendo forjado argumentos
para defender su mal proceder. Oiga, y inventan unas teorías tan locas. Yo los quedo mirando y me dan ganas de preguntar, ¿y tú creíste eso? Porque, ¿sabes qué? Al fin y al cabo vas a hacer lo que tú quieras. ¿Me entiendes? Pero Dios dice, no te engañes. No te engañes. Yo no puedo ser engañado. Tú no vas a engañar a Dios. Tú te puedes engañar a ti mismo. Puedes encontrar hasta una justificación para tu pecado. Puedes encontrar una justificación para tu falta de compromiso. Pero Dios dice, no te engañes. Vas a ser evaluado conforme a la palabra. Amén. Entonces podríamos decir, bueno, si hemos definido que Dios es bueno, que toda buena dádiva viene del cielo, que todo don perfecto viene del cielo, que en Dios no hay tiniebla ni sombra de variación, sino que Él es luz y no hay nada malo en el cielo que nos pueda Él enviar. ¿De dónde viene la enfermedad? Bueno, evidentemente sabemos que no de Dios. Y entendemos que es un instrumento de muerte. La enfermedad es un instrumento de muerte. ¿Y quién vino a robar, matar y destruir? Entonces, hermanos, la enfermedad llegó juntamente con el pecado. Fue Adán el que trajo la maldición sobre la tierra. Y ella, con certeza, entró juntamente con el pecado. Cristo nos redimió de la maldición. Vamos por favor a Gálatas 3:13 para que podamos profundizar en esto. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Qué significa redimir? Redimir significa rescatar. ¿Ok? Cristo nos rescató. Cristo pagó el precio por nuestro rescate. Es un término utilizado en relación a la esclavitud. Cuando alguien caía en esclavitud, podía ser redimido, podía ser rescatado, podía ser puesto en libertad, si se pagaba el precio de su libertad. Ahora, Cristo nos redimió, nos liberó de la esclavitud de la ley, de la maldición de la ley. Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. Ahora yo le pregunto a usted, ¿fuimos redimidos del pecado y liberados de él? Amén. Ok. Podemos vivir sin pecado si realmente lo queremos. Asimismo, podemos vivir sin enfermedad. Amén. Gloria a Dios. Mire, tiene que tomarlo. Amén. Aleluya. Si vivimos tratando de satisfacer la ley, viviremos la maldición. ¿Ok? Pero si vivimos bajo la gracia, el pecado no tiene poder sobre nosotros. El pecado está vencido. Entonces, ¿cuál es la manifestación más veraz de que alguien está bajo la gracia? Que no está viviendo en pecado. Porque el pecado ya no puede enseñorearse de él. Porque el pecado ya no es más su señor. ¿Entienden esto, no? La enfermedad es una maldición. Si fuese una bendición, deberíamos orar para que todos estén enfermos. Y sabe que hay mucha gente que la ve como una bendición. Hoy yo no podría haber valorado a mi familia si no hubiese caído enfermo en cama. Dios me está enseñando a ser humilde con esta enfermedad. He tenido tiempo para meditar tanto aquí en la cama. Esto me pasa por no leer la Biblia. Es un castigo. Ahora tengo tiempo para leer la Biblia. Suena súper espiritual, pero son puras cabezas de pescado. ¿Me entienden? O Dios sabe por qué hace las cosas.
Pero ¿qué tiene que ver Dios con la enfermedad? Recuerden bien, Dios no nos prueba con este tipo de cosas. Dios nos prueba en la obediencia. Las pruebas son de fe. Entendámoslo bien, si somos obedientes porque hemos creído. Y nuestra fe tiene que ser probada. Es importante. Continuamente, todos los días, hay pruebas de fe. Todos los días hay tentaciones. ¿Cuál es la tentación? Caminar en incredulidad. Ver lo natural. Dejarse influenciar por las circunstancias. ¿De qué manera superamos estas cosas? Por medio de la fe. Ese es el escudo que detiene toda la obra de mal que trae Satanás sobre nosotros mismos. Amén. Aleluya. Por eso Santiago 1:14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿qué es lo que es concupiscencia? Suena como un condimento árabe, ¿no? Nada que ver. Concupiscencia son malos pensamientos. Amén. Sino que cada uno es tentado cuando de sus propios malos pensamientos es atraído y seducido. Entonces los malos pensamientos, después que han concebido, dan a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Entonces, tenemos que comprender de que muchas veces vemos a Satanás como la principal fuente de nuestros problemas. Pero, amados, conforme a esta palabra también vemos que nosotros mismos nos engañamos. Que somos tentados de nuestros propios malos pensamientos. Que somos atraídos por estos pensamientos. Y que somos seducidos por estos pensamientos. Entonces, una vez que hemos dejado que estos pensamientos nos atraigan y nos seduzcan, después que han concebido la obra de mal, da a luz el acto, el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Cuál es el primer paso al adulterio? Estar pensando constantemente en fornicar. ¿Entiende? Eso va a engendrar o concebir el pecado. Y una vez que se comete el acto de pecado, habiendo sido consumado este acto de pecado, evidentemente viene la muerte. No crea que por fornicar se va a morir ahí mismo. Bueno, a algunos les ha pasado, pero algo se va a morir. Me estoy refiriendo a todo lo que te lleva progresivamente a la muerte. Te vas a sentir sucio o sucia, se te puede morir el matrimonio, vas a entrar en un estado de ansiedad, el pecado te va a condenar, vas a sentir que mereces el castigo y vas de alguna manera a recibir ese castigo. Algunos se castigan a sí mismos, otros castigan a otros. Pero alguien tiene que pagar. Lo importante es que nosotros podemos vencer eso si permanecemos conscientes de que Jesús ya pagó. ¿Me entiende? Esto no es para animarlos a que anden fornicando. ¿Ok? Jesús ya pagó, así que me mantengo consciente, nada me va a pasar. No. Porque quiere decir que usted no ha nacido de nuevo, sino lo que le hace falta es nacer de nuevo si tiene estos pensamientos. La gracia nos enseña a vivir santamente. Amén. Aleluya. Mire, el propósito de Dios es sanar. La Biblia dice, el Salmo 107, versículo 20, Él envió su palabra y los sanó. El propósito de la palabra es sanar, es liberar. Entonces tenemos que tener cuidado de no ser engañados. Porque cuando estamos tratando de cumplir la ley para agradar a Dios, o cuando estamos practicando el pecado, la conciencia nos va a acusar. El diablo nos va a acusar. Él es el acusador. Y te va a condenar. Y cuando viene la condena sobre ti,
Cuando tú te sientes condenado, lo justo es que haya un castigo. Y vas a buscar ser castigado. Tu conciencia te va a decir, es justo que haya un castigo. Es justo que haya un castigo. Y tu carne va a decir, ¿quieres un castigo? Yo te voy a dar un castigo. El diablo te va a decir, ¿quieres un castigo? Yo te voy a dar el castigo. Y vas a pensar que lo que estás viviendo es justo. Me lo merezco. Oiga, ¿cuántos de ustedes no han ido camino a un trámite y resulta de que aparece una persona y te pide una limosna y tú le das 100 pesos y piensas, ahora me va a ir bien? Veo una cara así y todas las demás. ¿Entiende lo que le digo? Bueno, funciona también al revés. Si tú vas camino a hacer un trámite y le dices, sal de aquí, inmundo, pobretón. Camino para el trámite vas a sentir, me va a ir mal. ¿Entiendes lo que te digo? Porque te vas a sentir castigado. O sea, que mereces castigo. Bueno, de esto voy a predicar el domingo. Tienen que aprender a... Hay algunos que se sabotean la propia vida. Se sabotean las bendiciones, ¿sí? Aleluya. Entonces, la enfermedad es una herramienta del diablo. Amén. Tenemos que permanecer conscientes de que Dios es luz, de que Dios es bueno, de que ninguna tinieblas hay en Él, de que si es robo, hurto, destrucción, es la obra del diablo en tu vida y no es Dios. Porque Jesucristo vino a traernos vida y abundancia. Él es bueno. No aceptes la tiniebla. Resiste al diablo y el diablo tiene que huir de tu vida. Muchos se comienzan a ahogar y a decepcionar del mensaje de fe. ¿Por qué? Porque en un comienzo viven muchas tribulaciones. Y recuerdo que el apóstol, si no me equivoco, el apóstol Pablo les recuerda a la gente vamos a buscarlo aquí, déjenme buscarlo. Traed a la memoria, me estoy acordando. Hebreos 10:32 dice así: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Esto es sumamente normal. Una persona es iluminada y vienen el combate de padecimientos. Usted tiene que entender que el diablo tenía un servidor y cuando usted fue iluminado perdió un lacayo y de alguna manera quiere recuperarlo. Quiere que usted niegue a Dios y va a hacer todo su esfuerzo. Va a pelear por permanecer en tu vida. Los espíritus inmundos que te oprimían van a luchar por permanecer en tu vida. Pero hay una buena noticia. Dice claramente aquí la palabra: pero traed a la memoria los días pasados. O sea, acuérdate. Es algo que ya no estaban experimentando en ese minuto. En los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Es como que cuando predicamos la palabra de sanidad, las personas tienden a enfermarse más. ¿Por qué? Porque el diablo, ¿qué quiere? Robarte la palabra. Que tú digas, esta cuestión no funciona. La dejo. Pero hermanos, cualquiera sea tu batalla, cualquier sea el combate de padecimientos que estés sosteniendo, debes comprender que llegará el minuto en donde vas a tener que traerlos
a la memoria. Porque ya no serán más. Mientras más te embebes del reino de los cielos, menos opresión, menos enfermedad, menos. Por eso que yo veo a las personas que entran en la palabra de fe, en la palabra de la gracia del Señor Jesucristo, como comienzan un proceso. Cada vez se enferman menos, cada vez tienen menos problemas financieros, cada vez se establecen mejor, cada vez andan más alegres. Es un camino de abundancia, es un camino de aumento. El reino de los cielos es un camino de aumento. Por eso Jesucristo estableció claramente en la parábola del sembrador. Pero cuando vienen las persecuciones, yo diría que el combate de padecimientos son persecuciones. El diablo te va a perseguir. No te va a querer soltar tan fácilmente. ¿Quieres salir? Te la voy a hacer pesada. Así que, no importa dónde estés, quiero que sepas que vas de salida. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor.